A ver, ¿puede un solo día del calendario ofrecernos un mapa completo de los distintos caminos hacia la santidad? Pues hoy vamos a explorar las vidas de 5 figuras increíbles que la Iglesia celebra justo el 12 de enero. Son 5 personas de 5 épocas distintas, con 5 maneras radicalmente diferentes de vivir una misma fe. Venga, vamos a meternos de lleno en sus historias. Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué pueden tener en común un monje viajero, una diaconisa romana, una maestra en el Nuevo Mundo, un mártir torturado y un espadachín que se convierte? A primera vista, la verdad es que poco. Pero sus historias, aunque estén separadas por siglos, nos hablan de una verdad que no pasa de moda, una verdad sobre la fe y sobre la vocación de cada uno. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con Benito Biscop, un auténtico constructor. De ahí pasaremos a la fe inquebrantable de Tatiana. Cruzaremos el Atlántico con Margarita Bourgeois. Luego nos detendremos a contemplar los testimonios tan opuestos de Arcadio y Bernardo. Y para terminar haremos una pequeña reflexión para ver cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día. Y arrancamos con nuestro primer protagonista, Benito Biscop, un hombre del siglo VII cuya vida fue un continuo ir y venir, una peregrinación constante, con una misión clarísima: edificar, construir la iglesia en su Inglaterra natal. 5. Quedémonos con ese número. Son los viajes que este noble de Northumbria hizo desde Inglaterra hasta Roma. A ver, pensemos un momento lo que suponía un viaje así en el siglo VII. Eso no era turismo, era una auténtica odisea. Con 25 años, sintió esa llamada a dejarlo todo y decidió ir a beber directamente de las fuentes, a visitar las tumbas de los apóstoles para fortalecer su fe. Cada viaje era una misión en sí mismo. Y esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. No hacen la nobleza, podría haber tenido una vida cómoda, pero no, su vocación era construir. Con cada viaje a Roma no solo es que profundizara su fe, sino que volvía con las herramientas, con el conocimiento para construir la cristiandad en Gran Bretaña. El punto culminante, claro, es la fundación de esos 2 monasterios gemelos, Wearmouth y Jarrow, que se convirtieron en auténticos faros de cultura y de fe. Y el final, sí, murió paralítico, pero ojo, gozoso, con la paz de haber cumplido su misión. Y fijaos bien en lo que traía en su equipaje. Esto no eran souvenirs, para nada, eran los cimientos de una cultura. Libros con los que creó una de las bibliotecas más importantes de Europa en su tiempo, canteros que enseñaron a la gente a construir iglesias de piedra como Dios manda, vidrieras que llenaron de luz y color la fe de la gente. Incluso se trajo al maestro de música del Vaticano para enseñar el canto gregoriano, ni más ni menos. Al final, Benito nos enseña algo muy potente, que nuestros viajes, nuestras experiencias, nuestros talentos no son solo para nosotros. Son un tesoro que se nos da para enriquecer a nuestra comunidad, para construir algo más grande, algo que perdure. Bueno, pues dejamos la Inglaterra del siglo VII y damos un salto a la Roma del siglo III. Una época de persecución brutal, terrible. Y aquí nos encontramos con Tatiana, una mujer cuya historia es un testimonio increíble de una fe que simplemente no se puede romper. Ojo, que Tatiana no era una cristiana más, era diaconisa. Esto, en la iglesia primitiva, significaba que tenía un papel muy activo, de servicio a la comunidad, sobre todo ayudando a otras mujeres en un tiempo en el que ser cristiano era básicamente un delito capital. Era una posición de mucho honor, sí, pero también de un peligro inmenso. Te ponía directamente en la diana. Y aquí empieza su calvario. La detienen y, como a tantos otros, le exigen que renuncie a su fe. Y la forma de hacerlo era rendir culto a un dios pagano. La prueba era pública, estaba pensada para humillar. Pero ante el ídolo de Apolo, Tatiana no maldice, no grita, no se desespera, simplemente reza. Y entonces ocurre algo increíble. La tradición nos cuenta que su oración fue tan potente que un terremoto sacudió el lugar, destruyendo la estatua y parte del templo. Es como si el poder imperial intentara doblegarla, pero se topara de frente con un poder infinitamente superior. Pero el intento de acabar con ella no para. La llevan al circo, a la arena del espectáculo y la muerte. Sueltan a un león, hambriento, y el animal, en lugar de atacarla, se echa a sus pies. Imaginaos la escena. Al final, sus verdugos, ya frustrados y sin saber qué más hacer, la decapitan. La historia de Tatiana nos obliga a preguntarnos por esa fortaleza interior. Una fe que no depende de si las cosas van bien o mal fuera, que se mantiene firme ante el terremoto y serena ante el león. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no es la que se impone a gritos, sino la que resiste, anclada en una convicción profunda. Y ahora, ¡pum!, damos un salto tremendo de 14 siglos y cruzamos el charco. Nos vamos a Canadá, al siglo XVII, para conocer a Margarita Bourgeois, una auténtica pionera de la educación y fundadora en una tierra nueva, una tierra llena de desafíos.
Margarita tenía una visión que para su época era revolucionaria, casi una locura. Una congregación de religiosas que no estuvieran encerradas en un convento, sino en medio del mundo, enseñando y sirviendo. Hoy nos parece lo más normal, ¿verdad? Pero en su tiempo, era una idea radical, muy difícil de aceptar. Se fue a Canadá, invitada como maestra para esa pequeña colonia que luego se convertiría en Montreal. Y allí, además de enseñar, curaba enfermos y ayudaba a todo el mundo, a colonos y a nativos. El camino de esta mujer es un ejemplo de perseverancia increíble. Empieza con una docena de alumnos en un establo. ¡En un establo! Y no se rinde. Viaja 8 veces a Francia, cruzando el Atlántico en barco, que se dice pronto, para buscar voluntarias y conseguir apoyos. Tardó décadas, pero al final su congregación fue aprobada. Y el final de su vida es el broche de oro. Ya anciana, ofreció su vida a Dios a cambio de la de una hermana joven que estaba muy enferma. La hermana sanó y Margarita murió. El punto clave de su vida es la perseverancia. Construyó su gran obra pasito a pasito, con una fe inquebrantable en su vocación. Nos enseña que las grandes cosas a menudo empiezan en un establo, con un pequeño sí que se mantiene firme con el paso del tiempo. Volvemos a Europa para conocer a 2 santos que comparten día, pero que representan 2 caminos hacia la santidad radicalmente opuestos. Por un lado, la fidelidad inquebrantable desde el principio. Por otro, la conversión radical a mitad de la vida. Aquí vemos el contraste en estado puro. Por un lado, Arcadio, un mártir de los primeros siglos en el norte de África, cuya vida es un testimonio de fidelidad hasta la muerte. Y por el otro, Bernardo, un siciliano del siglo XVII, un hombre violento que encontró la santidad después de un arrepentimiento profundo. La historia de Arcadio, la verdad es que pone los pelos de punta. Durante una persecución, se esconde, pero cuando toman a un familiar como rehén, él se entrega. Se niegan rotundo a adorar a los ídolos y lo condenan a una muerte espantosa. Le van cortando los miembros uno a uno. Pero, mientras su cuerpo es mutilado, su espíritu predica. Sus últimas palabras, como vemos aquí, no son de odio ni de queja, sino una última llamada a la conversión para sus verdugos. Es tremendo. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Filippo Latini, conocido por ser un espadachín pendenciero, un pieza de cuidado. Un día, en un duelo, hiere gravemente a un hombre. Huyendo de la justicia, se refugia en una iglesia, y allí, solo, se enfrenta a su conciencia. Y ese momento lo cambia todo. Entra en los capuchinos, toma el nombre de Bernardo y pasa los siguientes 35 años como un humilde fraile cocinero, dedicado a la penitencia y a una oración profundísima. Arcadio y Bernardo nos muestran que no hay un único molde para la santidad. Se puede ser santo a través de una fidelidad heroica durante toda la vida, o a través de una conversión que transforma radicalmente un pasado de pecado en un futuro de amor. Bueno, pues hemos recorrido siglos y continentes. Hemos visto 5 vidas que no podían ser más diferentes. Así que llegamos a la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos dicen estas historias hoy, a cada uno? A ver, si lo resumimos, de Benito aprendemos a poner nuestros dones y nuestras experiencias al servicio de los demás. Tatiana nos recuerda que nuestra mayor fortaleza está dentro, en nuestra fe. Margarita nos enseña a no rendirnos, a ser fieles en lo pequeño, día a día. Arcadio nos muestra el valor de ser fieles hasta las últimas consecuencias. Y Bernardo es un grito de esperanza que nos dice que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pasado y que siempre, siempre es posible empezar de nuevo. Son como 5 pinceladas distintas en el gran lienzo de la santidad. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. No se trata de imitar sus vidas al pie de la letra, eso es imposible. Se trata de inspirarnos en su espíritu. Quizás hoy se nos pide la creatividad de Benito para construir algo bueno, la fortaleza interior de Tatiana para aguantar un mal día, la paciencia de Margarita en nuestro trabajo, la fidelidad de Arcadio en nuestras promesas o la humildad de Bernardo para reconocer que necesitamos cambiar. Cada día es una oportunidad para dar nuestra propia y única pincelada.